Komatsu es uno de los mayores distribuidores de equipos mineros en nuestro país. Tiene presencia en 14 de los yacimientos más importantes actualmente en explotación y mantiene contratos de reparación y mantención en 10 de ellos. Con esto, tiene que cuidar una flota de sobre 350 equipos mineros. Uno de los KPI de estos contratos es la disponibilidad de estos equipos. Es por esto que es lógico que se requiera una mantención de excelencia y cortos tiempos de reparación. El holding Komatsu Cummins Chile tiene una empresa que se dedica a la venta de los equipos, a los arriendos de equipos y también a la reparación, que vendría siendo Komatsu Reman Center Chile. Esta empresa se divide en 11 talleres. 8 se ubican en la ciudad de Antofagasta, 3 están en la ciudad de Iquique y 1 ubicado en Santiago. El taller más importante de estos 11 es el taller eléctrico, ya que representan 48% de la facturación total de estos talleres de reparación. Si nos centramos ahora en el taller eléctrico ubicado en la ciudad de Antofagasta, existen 3 componentes que son los más importantes, específicamente los alternadores y motor de tracción de corriente alterna y continua de los motores Komatsu 830 y 930. Estos representaron alrededor de 300 overhauls en el año 2009. De aquí en adelante, los historiales serán considerados todos a partir de la información disponible de dicho año. El objetivo principal entonces de mi presentación es poder identificar oportunidades de mejora para poder disminuir los tiempos totales de reparación de este taller de reparación ubicado en la ciudad de Antofagasta. Antes de esto, es interesante destacar el caso de Toyota. Toyota es una situación de estudio a nivel mundial debido a que introdujo mejoras significativas en los tiempos de producción de su línea de armado de vehículos. Esto se logró a través de la reducción de tiempos muertos y aplicar una política de just-in-time en todo el proceso. De aquí me surgió una inquietud o una idea de por qué no poder hacer una analogía entre la línea de producción de Toyota y la reparación de Komatsu en el taller de mantención eléctrico de Reman, ya que también se cuenta con actividades secuenciales e intentando evitar las colas y los tiempos muertos, lograríamos un proceso que va desde A a B, que vendría siendo desde la llegada del componente al taller hasta su reparación y despacho de manera eficiente. Antes de poder realizar la simulación es importante conocer un poco el funcionamiento interno de este taller de mantención. Destaca la primera cosa, que se clasifican los clientes ya sean en externos o relacionados. Un cliente relacionado es aquel que tiene un contrato previo de mantención y reparación con Komatsu. De este modo tiene algunas ventajas significativas o comparativas, como vendría siendo la oportunidad de contar con un mecánico al interior del taller que vigile o supervise la reparación de sus componentes. También evita tiempos muertos, ya que puede realizar sugerencias o opiniones de forma inmediata. El taller eléctrico registra ciertos tiempos logísticos, que vendrían siendo el tiempo logístico 1, 2 y 3 ahí presentados. El primero considera los tiempos que van desde la recepción de este componente que va a ser reparado hasta la elaboración de su presupuesto. El tiempo logístico 2 depende del mandante y tiene relación al tiempo que implica la aprobación de dicho presupuesto. Y finalmente el tiempo logístico 3, que corresponde a la reparación propiamente tal, hasta el despacho del producto ya terminado. Si analizamos ahora el historial del año 2009, es interesante ver que estos 3 componentes que se van a ser analizados en esta simulación se distribuyen en los alternadores, un 40%, los motores de tracción continua, un 38%, y finalmente los motores de tracción de corriente alterna. Si ahora revisamos cada uno de estos componentes en la separación que tienen según el tipo de cliente que corresponde, se aprecia que el motor de tracción de corriente alterna para un cliente externo representa la mínima parte de las reparaciones que van a ser realizadas en un año. Esta separación entre cliente externo y relacionado, que les mencioné con anterioridad, es relevante en estos gráficos que presentan a continuación, que corresponden a los tiempos promedios totales de reparación de estos componentes. Es interesante destacar el color que corresponde en las barras, el color del medio, el tiempo de aprobación, que es significativamente inferior para un cliente relacionado. Los tiempos de presupuesto son similares y la reparación tiene cierta variabilidad. Otro aspecto interesante, analizado en los historiales del año 2009, es que los días de aprobación de estos componentes que van a ser reparados se distribuyen de manera bastante homogénea a lo largo de un mes.
no así la entrega de las reparaciones de estos componentes. Es decir, no es uniforme, sino que se aglomeran al final del mes. Con esta idea básica de cómo funcionan o cómo son los historiales del año 2009, podemos proceder al modelo que realicé para analizar la situación. Los parámetros de ingreso que se utilizaron fueron en primer lugar los flat rates establecidos por el taller. Estos flat rates corresponden a los tiempos que se debería demorar un mecánico en la realización de un proceso establecido. Si los tiempos son mayores, el trabajador es penalizado y si los tiempos son inferiores, es premiado. De este modo, la relación de los flat rates con los tiempos promedio efectivamente utilizados para la reparación deberían tener una relación de 1 a 1. Ejemplo de esto son los tiempos ocupados para el desarme, el armado o el despacho. Otros parámetros que fueron ingresados a la simulación son tiempos, por ejemplo, de las aprobaciones de los tiempos necesarios para aprobar un presupuesto, del historial de 2009, y otras información proporcionada por supervisores del mismo taller ubicado en la ciudad de Antofagasta. Otras consideraciones importantes son de aspectos, por ejemplo, operativos, la cantidad de técnicos destinados a estos componentes, los turnos de trabajo, su disponibilidad, la distribución de estos tiempos, las prioridades, ya decíamos la importancia que tiene ser un cliente relacionado externo y la criticidad de un componente, si viene con urgencia o no su reparación. De este modo se realizó una simulación. Se inicia con la creación de un componente y se registrarán los mismos tiempos logísticos que considera Komatsu en su taller a fin de ser comparativa el análisis. Realizando esta simulación con todos estos parámetros y consideraciones anteriormente mencionadas, es posible obtener una bastante buena aproximación. Se revisó y los tiempos promedio de mantenciones o de las reparaciones totales del historial del año 2009 con aquellos simulados por este modelo tuvieron un 89% de similitud. Destaca ahí en el gráfico la diferencia en el motor de tracción de corriente alterna para un cliente externo. Pero como mencionaba en anterioridad, este tipo de componente para este tipo de cliente es la mínima parte de los componentes que son reparados en un año, por lo cual no afecta tanto la simulación en su totalidad. Cabe destacar que estas comparaciones, las diferencias de tiempo, fueron ponderadas por la cantidad de componentes reparados, de modo que se obtiene esa similitud de un 89%. Si ahora analizamos los resultados propiamente tales de la simulación, es posible considerar los tiempos totales promedio y ver cómo se distribuyen o cómo se componen. Destaca que un 36% son los procesos propiamente tales, lo que el mecánico está efectivamente trabajando en arreglar o realizar la evaluación. Un 15% correspondería a los tiempos de aprobaciones necesarios y otros tiempos son los tiempos muertos, colas y tiempo de espera de repuestos. Si analizamos ahora en detalle la composición de las colas, es posible ver que su distribución es bastante homogénea. Esto se debe a que en la simulación también se consideró que las distintas operaciones o actividades individuales tienen una prioridad bastante homogénea, por lo cual los mecánicos disponibles se distribuyen de manera homogénea en estos. Realizando ahora una pequeña sensibilización de nuestro modelo, es interesante analizar qué sucedería si agregamos 1 o 2 mecánicos. Considerando el caso particular de este alternador principal, es posible observar que si se agrega un mecánico a la totalidad de la mano de obra disponible, se registra una disminución de un 15% en los tiempos totales. Agregando un segundo mecánico, habría una disminución posible de un 5% adicional. Otra fuente de reducción de tiempos podría ser la reducción de estos tiempos muertos o de espera de repuestos. Si se disminuyen en un 10% estos tiempos, habría un efecto de un 5% en el total de los tiempos reducidos. Este efecto analizado por el alternador principal también se observó para los demás componentes analizados en la simulación. Finalmente, algunas recomendaciones y resultados a partir de esta simulación realizada es que efectivamente existen oportunidades de mejora. Una alternativa, que es normalmente la más utilizada o la que primero a uno se le llega a la mente, es el aumento de dotación. ¿Qué sucedería si se aumenta la dotación? Es una alternativa muy viable. Pero también existen otras medidas a nivel organizacional que pueden provocar fuertes impactos, como son la reducción de estos tiempos muertos y tiempo de espera de componentes si no está el repuesto, por ejemplo. También cabe destacar que sería sensato pensar en reevaluar el sistema de medición de desempeño, dado que, como se mostraba al iniciar esta presentación, existe una concentración de entregas de reparaciones a final de los meses.
Y lo que nosotros queremos es que nuestros mecánicos estén trabajando de manera eficiente a lo largo de todo el mes. Es necesario centrar atención en los repuestos, lo cual corresponde a una presentación que viene más adelante. Los tiempos muertos y la aprobación de los presupuestos. Como veíamos, la diferencia entre un cliente externo y relacionado. Claramente los clientes relacionados tienen tiempos de espera de aprobaciones de sus presupuestos mucho menores. Hay que realizar un seguimiento de cada componente. Esta separación de los tiempos, o cómo se compone el tiempo total de reparación, se realizó en la simulación, pero no fue posible hacer lo mismo con los datos de los historiales del año 2009, ya que no se encuentran disponibles. De este modo sería interesante poder contar con esta información para efectivamente validar estos resultados e identificar en dónde se producen efectivamente estos tiempos muertos y esperas por repuestos que simplemente no pueden estar. Y también un mejor control de operaciones, no solo registrando sus flat rates, como mencionaba anteriormente. Espero que esta corta presentación les haya dado algunas inquietudes o posibilidad de mejoras a Komatsu. Muchas gracias.